bienvenidos a una nueva edición, a una nueva transmisión de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Como cada viernes vamos a hablar de derecho, vamos a conocer sobre las leyes y sobre las necesidades que existen en el día a día y que gracias al consultorio jurídico online podemos resolver. El tema para esta sesión es otorgamiento de mandatos y poderes. Para ello hemos invitado al doctor Emilio Galdos Villena, con el cual vamos a compartir este tema. Recordarle que el doctor Galdos es docente de la Universidad de San Martín de Porres, además es registrador público y cuenta con un doctorado en Derecho. Doctor Emilio Galdos, un gusto tenerlo en el consultorio jurídico online de la Universidad de San Martín de Porres. El tiempo es de usted. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, básicamente el tema que voy a compartir con ustedes es un tema bastante frecuente, sobre todo en el registro público con relación al otorgamiento de mandatos y poderes. A ver, voy a compartir algunas diapositivas que van a servir para poder ilustrar un poco mejor el panorama que va a ser expuesto en esta sesión. Si me permiten un segundo, por favor, las tengo listas las diapositivas. Muy bien. ¿Son estas de aquí? No. Bueno, parece que tengo un pequeño problema de dificultad, pero les voy dando una pequeña introducción con relación al tema a tratar el día de hoy. Bueno, este tema de mandatos y poderes es un tema bastante frecuente en el registro. Dicho sea de paso, es uno de los actos de los cuales tiene mayor concurrencia en la oficina registral de Arequipa, en todas sus oficinas, ¿no? El acto del cual se requiere con mayor presencia es el de inscripción de otorgamientos de poder. Ya. Ya puede compartir, doctor. Sí, 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 sí. Solamente que tengo una ligera dificultad. Ruego, por favor, ya está. Muy bien. Ahora sí. Correcto. Bien, ahora sí están las diapositivas, yo creo, proyectadas Sí, para lo que vemos. puedan tener de forma ilustrativa el contenido del cual voy a exponer. Bien, como les estaba indicando de manera introductoria, este tema del otorgamiento de mandatos y poderes es uno de los actos de mayor concurrencia en el registro público. Dicho sea de paso, el otorgamiento de poder específicamente es el acto de mayor frecuencia en el registro de personas naturales. Este acto lo que va a ayudar bastante es el tema de la representación para la acción de determinado acto el cual vaya a realizarse por tercera persona, ¿no? Yo de repente quiero vender mi casa, pero tal vez no me encuentro en el lugar pues donde vaya a concretarse la compra-venta. Y es ahí donde yo le faculto a una tercera persona para que esta tercera persona pueda concurrir ante notario público y pueda realizar la transferencia. Ahora, muy importante tener en cuenta algo con relación a lo que son otorgamiento de poderes y también de mandatos. Hay una diferencia entre unos y los otros. A veces se genera confusión y uno se pone a pensar, ¿qué significa un otorgamiento de poder o qué significa un otorgamiento de un mandato, ¿no? En buen término, el otorgamiento de poder es un acto meramente unilateral. Es decir, yo, digamos, mi nombre es Emilio Galdos, quiero otorgarle determinadas facultades a X persona para que pueda realizar algún acto en mi representación, y yo no tengo la necesidad de que esta tercera persona, es decir, el sujeto X, concurra conmigo ante notario público para poder otorgar un poder específico. En cambio, en el acto de mandatos sigue una suerte totalmente distinta, ya que los mandatos en buen término son contratos. Y como son contratos, requiere siempre la actuación de las partes que estén involucradas. En este caso, hay un mandatario y hay un mandante. ¿Listo? El mandante es de quien emana dicha representación o facultades que se vaya a otorgar, y el mandatario es quien va a cumplir el mandato conferido. Bien. Eh, en buen término, el mandato, también para ser un poco más específico, tenemos de dos tipos, con representación o sin representación.
Bueno, el más común, el que se realiza, el que tiene mucha similitud con el tema de los poderes, es un mandato con representación. Pero bueno, eso básicamente forma parte de una breve introducción con relación a lo que vengo a explicar esta presente sesión. Bien, tenemos un concepto básico con relación a lo que es este otorgamiento de poderes, y es básicamente la representación que se va a acreditar con documentos que habiliten al representante para poder ejercer facultades a nombre del representado, ¿no? Ahí ya vemos el tema del traslado de determinadas facultades a X persona para que me pueda reemplazar en determinada actuación. Tenemos otorgamiento de poderes de distinta índole, ¿no? Inclusive, a ver, un caso muy frecuente es el tema de las compras-ventas, ¿no? Actos de disposición, actos de gravámenes, los cuales pues yo transfiero determinadas facultades a determinada persona para que me pueda representar en el mismo. Otros actos de orden, digamos, procedimental, tal vez un abogado que va a llevar un juicio de un acto X, ¿no? Digamos una nulidad de acto jurídico. Se va a necesitar en algún momento la presencia del demandante, pero para poder evitar, digamos, esta presencia, tal vez una persona que es muy ocupada, tiene mucho trajín, es que va a delegar estas facultades a X persona, que mayormente son los abogados, para que lo represente plenamente en un proceso judicial. Entonces ahí nos evitamos la concurrencia ante determinados procesos, puede ser audiencias y demás que forman parte, pues, de estos procesos, ¿no? De orden civil, por ejemplo, es el caso. Si tal vez, miren, esto puede sonar un poco raro, ¿no? Pero pasa. Digamos que yo pretendo casarme en algún momento, pues el acto de matrimonio es un acto civil. Estamos hablando de un matrimonio civil, el cual se celebra ante una municipalidad distrital, o en su defecto provincial. Digamos, yo quiero casarme, pero no tengo pues tiempo para poder concurrir. Yo puedo delegar la facultad para poder hacer este acto de matrimonio. Inclusive para lo que son divorcios, ¿no? Tengas en cuenta que uno de los divorcios que ha tenido mayor aplicación es el caso de los divorcios hechos por notario público, cuando estamos hablando por una separación convencional. Se dan casos en los cuales pues las personas digamos que tienen un vínculo ya irreconciliable. Entonces, para poder evitar la concurrencia de ambos, uno faculta a otra persona para que pueda concurrir ante notario público, si es que es el caso que vayamos a hacer en esta vía no contenciosa, y ya no se necesita la presencia de la otra parte para poder realizar este acto de divorcio, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios ejemplos de los cuales podemos, pues, analizar en su momento. Bueno, el poder es el documento de representación voluntaria, mientras que la representación legal nace de la calidad de representantes que otorga la ley a determinadas personas con su función, como jueces, funcionarios y demás. Bien, el tema de lo que son delegación de facultades, tenemos en dos términos de forma general, de acuerdo a como nos señala el Código Civil. Por un lado, vamos a ver los que están por plena manifestación de voluntad de la persona, ¿no? Yo soy Emilio Galdos, quiero transferir a alguien una determinada facultad para que esta persona me represente en determinado acto. Estos son los denominados de orden legal. Tenemos los otros, perdón, de orden voluntario. Tenemos los otros que son de orden legal, que son aquellos que son emanados por la propia ley, por una orden inclusive jurisdiccional, en buen término. Bien. Alguna clasificación que nosotros vamos a encontrar de poderes, de acuerdo a lo que nos señala la ley del notariado, tenemos de tres tipos. Primero, vamos a encontrar los que son por escritura pública. Por otro lado, vamos a encontrar los que son fuera de registro. Y finalmente, los que son carta con legalización de firma. Ahora, y una pregunta, pero ¿en qué momento voy a utilizar cada uno de estos, no? Y es necesariamente tengo que dar poder por escritura pública siempre, no basta con una carta con firma legalizada. Bueno, hay casos específicos en los cuales se requiere de forma sine qua non, eso quiere decir que ineludiblemente no se puede dejar de dar un poder mediante la forma que son escritura pública, ¿no? Y hay otros actos en los cuales se puede otorgar mediante cualquier tipo de clasificación de la cual estamos viendo en este momento. A ver, un caso
que se me viene a la mente es el de disposición de bienes inmuebles. A ver, vayamos. Un acto de disposición de bienes inmuebles requiere lo que son otorgamientos de poder mediante escritura pública. Vamos a ver los ejemplos en las siguientes diapositivas para que esto quede un poco más claro. Bueno, precisando, artículo 117 de la ley del notariado, los poderes ante notario podrán revestir las siguientes modalidades. Esto dice de forma literal el artículo 117. A, poder en escritura pública. Eso tiene que ser un documento protocolizado por notario público que es manifestado mediante este instrumento denominado escritura pública. B, tenemos el poder fuera de registro. Es un poder que reviste menores formalidades frente al poder por escritura pública, pero el notario público guarda un índice cronológico de este tipo de poder que se otorga. Y C, tenemos el poder por carta con firma legalizada, ¿no? Simplemente aquí lo que va a hacer el notario público es legalizar la firma de la persona en la cual pues, está otorgando determinado poder. No podemos dar este tipo de poder para todos los actos. O sea, ahí hay una distinción que también nos alcanza la misma normativa. Tenemos el caso del artículo 118 de la ley de notariado, el decreto legislativo 1049, que nos señala lo siguiente. El poder por escritura pública se rige por las disposiciones establecidas en la sección primera del título segundo de la presente ley. Eso quiere decir de los documentos protocolizados, ¿no? Porque es una escritura pública, en buen término. El otro renglón, la modificatoria o revocatoria de poder otorgado ante otro notario deberá ser informado por el notario que extienda la escritura pública al notario donde extendió la escritura de poder. Estos son básicamente formalidades que se tiene que manejar entre notarios públicos. Digamos, yo voy a una notaría, a la notaría X, y luego pues quiero ampliar el poder del cual yo había otorgado a esta persona, tengo que ir a esta notaría, o si no, puedo ir a cualquier otra notaría. Digamos que concurra a cualquier otra notaría para poder ampliar las facultades ya otorgadas. En este caso, lo que se tiene que hacer es la comunicación entre ambas notarías, ¿no? Por dicho acto de ampliación de poder. O en caso de que se vaya a revocar el poder, también tiene que haber una comunicación entre ambas notarías. Eso es algo muy importante. Bien, acá hay un caso muy importante, como les estaba señalando, el tema de en qué casos específicos debe de aplicarse lo que son los poderes por escritura pública. Vayamos. Eh, poder por escritura pública para actos de disposición. Para disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes, se requiere que el encargo conste en forma indubitable, es decir, tiene que ser expreso qué es lo que va a realizarse, y por escritura pública. Ojo, aquí hay un detalle muy importante en este artículo, y es que si es que no se va a establecer de esta forma, se castiga bajo sanción de nulidad. ¿Eso qué quiere decir? Vayamos a un caso concreto. Yo quiero donar mi predio. Tengo un piso, ¿no? Y quiero donarlo a un primo. Pero yo no puedo concurrir a la notaría donde él va a hacer el acto. Entonces él me señala, bueno, pues para poder hacer la transferencia, vayamos a, bueno, yo voy a ir a un notario de mi confianza, me dice el sobrino que va a recibir el bien, y yo no puedo concurrir. Entonces yo sí puedo concurrir a otra notaría, que está mucho más cerca donde yo domicilio, y otorgo una determinada facultad a otra persona para que esta persona en mi representación vaya y transfiera este bien. Como hemos visto, tenemos tres tipos de poderes, tres modalidades, como dice la ley del notariado. Tenemos por escritura pública, tenemos el poder fuera de registro, tenemos el poder con carta con firma legalizada. Digamos que yo le otorgo un poder con una carta con firma legalizada, en principio, ese acto es nulo, en buen término, porque no se dio con la formalidad establecida de acuerdo al artículo 156 del Código Civil. ¿Y cuál es esta formalidad? Que se establezca la representación mediante un instrumento otorgado por escritura pública. Si se otorgase por un poder fuera de registro o por un poder con firma legalizada, definitivamente eso no sirve. Entonces tiene que otorgarse mediante un instrumento protocolizado que se llama escritura pública. Bien, entonces ahí castiga bajo sanción de nulidad. Eso es muy importante porque
si se otorgó determinadas facultades, pues esto es irreversible, ¿no? Un acto del cual sea castigado bajo sanción de nulidad, si nosotros nos bueno, ponemos a analizar dentro de lo que es el libro de acto jurídico, es un acto, el mismo nació pues muerto, ¿no? En buen término, no tenemos un acto en sí, ¿eh? Tendríamos que hacer otro acto para que tenga validez lo que queremos hacer, o sea, ni siquiera va a ser convalidable el acto, no se va a ratificar tampoco, tiene que otorgarse un poder por escritura pública y luego hacer el mismo que se quiere realizar, ¿no? Que en este caso es la transferencia. Bien. Tenemos aquí algo más que nos señala el Código Civil en el artículo 167, que nos indica: los representantes legales requieren autorización expresa para realizar los siguientes actos sobre los bienes del representado. Esto, digamos, camina de forma conjunta con el artículo anterior con relación al carácter de indubitable, ¿no? Habíamos establecido aquí el alcance que debe contener el poder de disposición, y es el caso de indubitable, y el otro es por escritura pública, es decir, la formalidad, y el otro es el contenido. En este caso, de forma indubitable, para poder realizar estos actos, debe expresarlos mismos de forma detallada. Disposición de ellos o grabarlos. Estamos hablando de los bienes. Celebrar transacciones, ¿ya? Celebrar compromiso arbitral, celebrar los demás actos para los que la ley o el acto jurídico exigen autorización expresa. Ahí ya nos remite a determinadas normas de las cuales podemos encontrar a lo largo y ancho de nuestra legislación peruana. Bien, ahora vayamos con este poder denominado poder fuera de registro. Ya. Este poder tiene, digamos, frente a un poder por escritura pública, es un poco más flexible, pero el notario público no protocoliza este instrumento a comparación de la escritura pública. Este poder fuera de registro, digamos que en el común denominador no es tan usado en nuestra realidad, sobre todo local. No es tan usado este poder, o sea, es digamos, en la tendencia de poderes los cuales pues se establecen, digamos, ponemos nosotros en el podio al primero, que es el poder por firma legalizada, luego al de escritura pública por la concurrencia de los actos, y finalmente al poder fuera de registro. O sea, este es un poder que se utiliza con menor frecuencia en nuestra realidad, pero bueno, está igual establecido en nuestra ley del notariado, en el artículo 119, y explica lo siguiente: el poder fuera de registro se rige por las disposiciones a que se refiere el artículo anterior, sin requerir para su validez de su incorporación al protocolo notarial. Es decir, no se protocoliza este documento, por eso se denomina fuera de registro. Hay algunos formatos, formularios de los cuales ya tiene el notario público, en el mismo se realiza el llenado y se le denomina el poder fuera de registro en notaría. Vamos, a ver, ¿qué más tenemos al respecto? Se rige por las normas aplicables a la escritura pública, ¿bien?, con excepción de su incorporación al registro o protocolo notarial. Su uso está limitado, ojo, aquí muy importante, su uso está muy limitado por la cuantía del encargo. No puede exceder 3 unidades de referencia tributaria. En este caso son 3 UITs, ¿no? Sino que estoy remitiendo ahí una norma un poco antigua, pero que asemeja a lo que es las 3 UITs. En asuntos penales por faltas y para cobro de sumas de dinero que no excedan de una unidad de referencia tributaria. Digamos, su implicancia no es, digamos, se aplican algunas reglas muy parecidas a la escritura pública, pero ojo que hay normas específicas en las cuales pues, se requiere determinada formalidad para el uso de una escritura pública. Y se excluye, ¿no?, este tema de los poderes otorgados fuera de registro. Y es por ello que su concurrencia en cuanto a la expedición de ese tipo de poderes se disminuye. No es muy frecuente ver un poder fuera de registro. No es muy frecuente. Bien, finalmente vamos a encontrar en la normativa, en el decreto legislativo 1049, lo que son carta con firma legalizada. En este último aspecto, el poder por carta con firma legalizada se otorga en documento privado.
conforme a las disposiciones sobre la materia. Respecto a asuntos inherentes al cobro de beneficios, de derechos laborales, seguridad social, en salud y pensiones, el poder con carta, con firma legalizada, tiene validez de 3 meses. Esto es algo muy importante. Bien, a comparación de los dos anteriores, no se establece un límite de uso de esos poderes, ¿ya? Sin embargo, aquí la norma es expresa en cuanto a la durabilidad o vigencia de una carta con firma legalizada. Esta tiene únicamente 3 meses para poder utilizarse. Eso es algo interesante. Bien, y algo que acompaña aquí al tema de los poderes con escritura pública o poderes fuera de registro es el tema de la transcripción de algunas normas que se aplican. Es un cliché, digamos, esto forma parte ya de la redacción del propio notario público frente a estos instrumentos. Eso ya forma parte del mismo notario público. Eso no tiene por qué acarrear el usuario que vaya a concurrir a una notaría para hacer la transcripción normativa. Bien, algo que puedo adicionar frente a lo que he mencionado, si nosotros nos centramos en lo que son los poderes por escritura pública, que son los actos o las modalidades, perdón, que tienen mayor frecuencia frente a lo que son las inscripciones. Para llegar al registro público y poder inscribir un otorgamiento de poder o un mandato, que es un contrato en buen término, solamente pueden inscribirse todos aquellos los cuales hayan sido otorgados mediante la formalidad de escritura pública. ¿Listo? Sea para el acto que sea. Es decir, solamente el único límite que existe para el otorgamiento de poderes es que no transgreda el orden público, buenas costumbres, ¿no? O sea, yo no puedo dar un poder a alguien para que pueda cometer un delito de sicariato. A ver, si queremos pensar en ello, no se puede otorgar facultades para ese tipo de actos. No se puede otorgar poderes, por ejemplo, de aquellos actos de los cuales vaya a deslindar representación que es inherente a las facultades de la patria potestad también, ¿no? O no se puede, hay bastantes limitantes de las cuales pues también nos proscribe frente a ese tipo de facultades. Entonces, si quiero yo acceder al registro público en cuanto a lo que es el registro de personas naturales, tanto sea un otorgamiento de poder o sea un otorgamiento de mandato, necesito que recubra la formalidad por escritura pública. Entonces, esta escritura pública es la que se presenta al registro público. A ver, algo interesante, algo novedoso del registro público frente a estas actuaciones. A ver, es importante también el registro más allá del tema notarial. En la actualidad, bueno, antes de la pandemia, yo iba al notario público, formalizaba el otorgamiento de poder, ¿no? Otorgaba poder a determinada persona, me daba la escritura pública, me autorizaba el notario para la presentación, iba al registro público, llenaba mi formulario y luego se presentaba para su inscripción. Bien, todo ello ha cambiado, ¿no? Nosotros hemos entrado, digamos, de forma un poco acelerada al tema de la digitalización. Tanto lo que son mandatos y lo que son poderes para el registro público, si son otorgados mediante notario público, no se pueden presentar de forma física, ¿ya? Solamente el único canal para la presentación de estos instrumentos es mediante la plataforma denominada SIT, es decir, el sistema de intermediación digital. La única persona encargada de la presentación es el notario público. No se puede otorgar facultades a otra persona para la presentación, ya no existe ello, y si se presentase algún tipo de instrumento de otorgamiento de poder en físico, lo que va a tener como consecuencia es la tacha especial, ¿no? Que está regulada en el Reglamento General de los Registros Públicos, en el artículo 43A. Hay ciertas excepciones con relación a este tipo de instrumentos, valga señalar, por ejemplo, si es un poder otorgado, digamos, en una notaría de España. A ver, una notaría de España tiene que estar apostillado el instrumento. Este apostillado tiene un código de seguridad en el cual nosotros ingresamos a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores
del país de España. Ingresamos, consignamos el código de seguridad y nos arroja que la misma ha sido apostillada. Si es dada, por ejemplo, no en notario público de España o notario público de Bolivia o cualquiera que fuere, ¿no? Si no es dada dentro del territorio peruano en el extranjero, eso me refiero en los consulados. Voy a un cónsul y el cónsul pues me otorga este instrumento, escritura pública consular, y también tiene que tener una legalización en la oficina desconcentrada, si queremos escribirlo en Arequipa, podemos legalizar la firma del cónsul y esa legalización de firma se tiene que llevar al Ministerio de Relaciones Exteriores, oficina descentralizada. Aquí en Arequipa se encuentra. Y una vez que esté legalizada la firma, luego se lleva al registro público en físico, no de forma virtual, y se hace la presentación, ¿no? Esas son algunas excepciones para la presentación de instrumentos de otorgamiento de mandatos y poderes en físico, ¿no? Que sea dada por cónsul, que sea dada por notario público extranjero, pero cuando es dada por notario público peruano y que el mismo no haya cesado en ningún momento, entonces tiene que ser indefectiblemente presentada mediante la plataforma denominada SID, que es el Sistema de Intermediación Digital. Bueno, esos son algunos alcances, de repente algo más que pueda adicionar. Hace poco entró en vigencia lo que es la extinción de oficio de los poderes, en este caso de poderdantes y apoderados, los mismos que el registro detecte que hayan fallecido. Vamos, utilizamos una partida del registro de mandatos y poderes para poder hacer un determinado acto, pero detectamos mediante el uso de la plataforma de RENIEC y encontramos que esta persona ha fallecido. Entonces, de oficio, el registrador público generará un título para que se inscriba lo que es la extinción del mandato o del poder, dependiendo pues si es que es total o es parcial. Eso quiere decir que si es un poder dante, si son varios poderdantes, pero es uno de ellos el cual ha fallecido, se inscribe la extinción de forma parcial. Si es un poder dante y un apoderado, entonces se extingue totalmente el poder. Y eso ya de oficio hace el registro público. Es una novedad frente a algunas actuaciones pues que sobre todo de actos de suplantaciones de identidad, ¿no? Que han estado generando algunos dolores de cabeza, sobre todo para el registro público. Bien, yo creo que eso sería todo. Es básicamente un análisis bastante general frente a esta figura del otorgamiento de mandatos y poderes. Entiendo yo que hay algunas aristas que de repente se pueden analizar en mayor tiempo, pero tendiendo la brevedad de este tipo de ponencias, es el alcance, digamos, general, introductorio, frente a esta figura del otorgamiento de mandatos y poderes. Si hubiese alguna duda, alguna consulta, yo gustoso de poderla responder. Doctor Galdos, primero agradecerle por su participación. Y sí, tenemos algunas preguntas que quiero trasladarle a continuación. Sí, ¿cómo no? Bien, la primera pregunta está relacionada al tema de las sanciones para lo que usted estuvo explicando en la última parte, cuando una persona es fallecida y se quiere hacer uso de algún poder que ha dado esta persona en vida. ¿Qué sanción, qué riesgos son a los que se está enfrentando alguna persona que quiera cometer esta falta? Sí, sí, claro. Miren, en buen término es importante tener en cuenta algo. A ver, vayamos. Digamos que yo otorgo un poder el día de hoy. Entonces, otorgo un poder para hacer una compra-venta. A la persona que yo le otorgo el poder, realiza la compra-venta, va al notario público, gestiona la compra-venta y listo. Y yo fallezco al día siguiente. Es decir, la persona aplicó el poder en el tiempo en el cual yo estaba vivo y luego, pues, yo fallezco ya habiéndose celebrado el acto jurídico. Y luego yo lo presento al registro público y el registrador detecta que la persona está fallecida. El registro público, para que se entienda, aplica normativa
normativa civil y demás. En este caso el acto es plenamente válido, ¿no? Porque se dio en un tiempo en el cual la persona estaba fallecida, no se había extinguido el poder. Cuando la persona fallece ya se extingue el poder definitivamente. Hay supuestos en los cuales, y se han detectado varios, que han habido suplantaciones de identidad. Bien, en el registro público, en el año 2015, 2016 y en adelante, han habido una serie de modificaciones normativas, las cuales pues se le ha dado más seguridad a determinados actos. Se ha reducido el índice frente a las suplantaciones de identidad. ¿Cómo así? Se utiliza recursos tecnológicos, como es el caso de la verificación biométrica. Este caso de la verificación biométrica se detecta si la persona que realiza el acto es la misma, ¿no? Mediante lo que es el cotejo de huellas con el RENIEC. Es simple, pone la huella y dice si es o no la persona. Entonces han habido casos de suplantación. Pero bueno, en este extremo no vamos a encontrar tal vez algún caso de suplantación, sino vamos a encontrar algún caso de que la persona fallezca, no se declara todavía su fallecimiento, mucho menos de repente han hecho de la declaratoria de herederos, ahora llamada sucesión intestada, o de repente algún testamento que se haya abierto por el fallecimiento. Entonces no tenemos conocimiento alguno de que la persona haya fallecido. El registrador de repente no va a tener en cuenta ello porque en el RENIEC no se colgó lo que es la causal de fallecimiento como modo de restricción. Entonces, en plena virtud del acto ante el registro público parecería que es válido. Y si es que esta persona que compra el bien lo vuelve a transferir, ya se encuentra de cierta forma protegido por lo que es el tercero de buena fe registral. Hay algunos temas ahí interesantes siempre a tallar, pero las sanciones definitivamente son de carácter penal, ¿no? Podemos hablar de alguna figura, yo no soy especialista en penal, no, yo no soy penalista, yo soy especialista en derecho económico y en derecho civil, pero el alcance que puedo dar está dentro de lo que son las modalidades de estafa, ¿no? Dentro de esas modalidades. Pero sí, la sanción definitivamente pues repercute ya en un ámbito más que civil de naturaleza penal. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, doctor, tenemos una segunda pregunta referida al tema. Nos consultan en cuanto al tema de los poderes, si hay algún acto donde el poder o el otorgamiento no sea permitido, Sí, o este claro, como le otorgamiento estaba o este diciendo, poder, ¿no? sí, o nos consultan si este otorgamiento o poder es para todo o hay algún trámite que es imposible así una persona presente que tiene un poder Ujú. o un otorgamiento. Claro, por supuesto. Mire, de forma genérica, igual le voy a dar algunos ejemplos. De forma genérica, yo puedo establecer, dar una determinada facultad para todos aquellos actos los cuales pues, no transgredan el límite legal, es decir, que no transgreda lo que es el orden público ni las buenas costumbres. Entiendo que esto es un genérico, ¿eh? O sea, lo que le digo pues no da respuesta a muchas cosas. Tendríamos que plantearnos en cada caso específico para poder entender el tema. Vayamos a un caso muy puntual. Cuestiones que estén prohibidas en nuestra legislación, como por ejemplo la compra-venta de órganos, ¿eh? Estamos hablando de los órganos nosotros como personas. Está permitido lo que es la donación de órganos, ¿sí? Sí está permitido. Y se rige por la ley de la materia que está relacionado con lo que es sector salud. Pero la compra-venta de órganos está prohibida. Pero yo le doy a alguien un determinado poder para que esta persona vaya pues y oferte mis órganos, ¿no? Quiere vender tal vez un riñón mío. Eso, por ejemplo, está proscrito. Eso no se puede tampoco inscribir porque es un acto que va en contra del orden público interno. En este caso, hay norma expresa la cual pues proscribe este tipo de acciones. Hasta hace poco estaba, digamos, en discusión el tema de el otorgamiento de facultades para lo que eran los viajes de menor, ¿no? Un tema tan discutido que han habido pues resoluciones por la segunda instancia registral, en el cual pues se decía de que estaba permitido el viaje, en algunos otros supuestos no se podía permitir el viaje,
de menor, porque era un acto que era inherente a la patria potestad, ¿no? Entonces ahí habían bastantes dificultades. Hace poco salió un precedente de observancia obligatoria, en el cual pues, se establece la permisibilidad del otorgamiento para autorización de viaje de menor, porque esto funciona simplemente como un nuncio, un comunicador de lo que refleja la facultad de lo que son viajes de menor. Y ahí vamos a encontrar en la casuística varios casos que son bastante puntuales, ¿no? Pero bueno, en buen término, para poder poner un límite frente a este otorgamiento, tenemos que centrarnos si es que la ley me permite hacer ello. O sea, porque el mismo Código Civil no nos da tantos ejemplos, simplemente nos dice que estos actos son nulos siempre y cuando el artículo 5 del título preliminar del Código Civil establece ello, ¿no? La nulidad frente a actos que transgredan el orden público o buenas costumbres. Y entiéndase orden público a todo aquello a que está regulado en nuestra normativa nacional. Y buenas costumbres es un tema bastante árido, porque en realidad no hay una definición propia, pero es todo aquello lo cual esté tanto permitido como prohibido en un determinado espacio, es decir, lugar y tiempo. Si nosotros de aquí a 100 años podemos ver que algunas figuras de repente sí son permisibles desde el punto de vista de buenas costumbres. Por eso no hay una definición única con relación a lo que es el tema de las buenas costumbres. Simplemente el Código Civil da esos alcances, pero ya es criterio del juzgador en buen término, ¿no? Porque eso tiene que pasar mediante un proceso judicial para que sea declarado nulo el acto jurídico. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, la última pregunta Sí, es sí. relacionada al tema de los requisitos y al precio para que se dé un Uh -huh. otorgamiento. Nos consultan si es que depende lo que se va a hacer con ese poder para tener más o menos requisitos y si esto implica también un cambio en el precio del trámite o en el costo del trámite. Correcto, muy interesante la pregunta y es siempre importante señalar que dependiendo qué tipo de poder es el que nosotros vayamos a hacer. A ver, si vamos nosotros a instancia notarial, el notario público no es un funcionario público, el notario público no se rige por alguna tabla de precios arancelarios, el notario público se maneja por las leyes de mercado. El notario público va a cobrar lo que él quiere. Eso es para que pueda entenderse. No puedo dar un estimado cuánto va a cobrar el notario público porque es un profesional libre como cualquier abogado, pero claro está que es habilitado mediante el Ministerio de Justicia como un profesional del derecho para poder ejercer lo que es la función notarial. Precios de notario público, no hay un solo precio. Eso ya tiene que consultarse en cada notaría. En cambio, cuando se ingrese al registro público, al ser el registro público un ente del Estado, sí se rige por determinadas tasas. Estas tasas, a la fecha, oscilan, el monto fijo es de 22 soles. 22 soles por poderdante y apoderado. ¿Ya? Digamos que sujeto A otorga facultad a sujeto B, son 22 soles, nada más. Pero digamos que sujeto A otorgue poder a 2 personas. Entonces se va a cobrar por cada una de las personas las cuales se ha otorgado. 22 soles, 22 soles. Hace un total de 44 soles. Y si tenemos 2 personas y 2 personas, es decir, 2 poderdantes que otorgan a 2 personas, cobramos primero por uno, que son 22, 22, 44. Este de aquí, 22, 22, que son también 44. Sumados, dan 88 soles. Algunos requerimientos, como les estaba advirtiendo, si yo de repente quiero dar un poder por escritura pública, no se requiere siquiera otorgar la escritura pública mediante, bueno, previamente realizar una minuta. Se puede otorgar un otorgamiento de poder sin minuta. Esa es la facultad que otorga la ley del notariado. Se puede suprimir el uso de la minuta y eso me abarata el costo de digamos, la presencia de algún abogado para que pueda firmar y autorizar este otorgamiento. Pero si yo de repente quiero que haya un abogado que me autorice la minuta, también el poder se puede dar con minuta, y eso, claro está, se eleva escritura pública, y una vez que se eleva escritura pública, se protocoliza la misma y se presenta al registro.
Como les decía, el notario público en la actualidad es el único facultado para poder hacer la presentación ante el registro público para la inscripción de este tipo de actos, ¿no? Tanto de otorgamientos de poderes como de otorgamientos de mandatos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, doctor Baldos, por su tiempo, por su presentación. Y igualmente agradecemos a las personas que nos han hecho llegar sus preguntas. Nuevamente, doctor, estamos agradecidos a nombre de la Universidad de San Martín de Porres por participar en el consultorio jurídico online. Buenas tardes.